Hoy arrancamos una serie titulada Lo Mejor. ¿Cómo se llama? Lo Mejor. Y creo que Dios nos va a hablar. Y el libro sobre el cual nos vamos a estar basando es Hebreos. Quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer varios versículos hoy, así que si usted no hizo el devocional esta semana, tome para que lleve. Vamos a leer varios versículos hoy. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Lo voy a leer esta parte en la Reina Valera y después en el capítulo 2 voy a pasar a la Biblia de las Américas. Va a salir en la pantalla por si usted no la tiene, pero el capítulo 1 lo vamos a leer en la Reina Valera. Hebreos 1:1 dice así la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora acompáñeme al capítulo 2, versículo 1. Ese sí lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Hebreos 2, 1. Dice así la palabra del Señor: por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Mire al vecino a ver si tiene cara de desviado. Espero que no. Ahora vuelvo a la palabra, versículo 2. Porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad? Y ahora acompáñeme al versículo 17 del capítulo 2. Por tanto, tenía que ser hecho, hablando de Jesús, semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Y lea conmigo en voz alta el versículo 18, 1, 2 y 3. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Padre, háblanos en esta tarde, Señor. Desde ya te damos toda la gloria y toda la honra, declarando que el inicio de esta serie, Lo Mejor, marcará un antes y un después en nuestra vida, y terminaremos el 2018 como nunca antes habíamos terminado un año, con mayor revelación, con mayor unción, con mayor paz, con mayor gozo, declarando que tu victoria es mi victoria, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso a la palabra del Señor. Y siéntese, porfa. Sean todos bienvenidos. Y quiero que mire al vecino. Si se llegó a sentar al lado de alguien que le cae mal, pídale al Señor sabiduría de hoy en 8 cuando se vaya a sentar. Dígale al vecino el título de este mensaje. Dígale: la mejor palabra. Dígale: la mejor palabra, la mejor noticia. La mejor palabra, la mejor noticia. ¿A cuántos este año les han dado buenas noticias? Levanten la mano. A ver, alguien que me diga cuál ha sido la mejor noticia que ha recibido en todo este año. ¿Cuál ha sido? Dilo duro. Tu mamá fue sanada de cáncer. Démosle un aplauso al Señor por eso. ¿Alguien más? ¿Cuál ha sido la mejor noticia que han recibido este año? Tú que estás allá atrás, que levantaste la mano.
tu mamá fue sanada de asma. Oiga, algo con las mamás Dios quiere hacer. Démosle un aplauso al Señor también. ¿Alguien más? ¿Cuál ha sido la mejor noticia que has recibido? Tu hijo volvió a caminar después de un accidente. Fue un milagro también que el Señor hizo. Démosle otro aplauso al Señor por eso. ¿Alguien más? El último, a ver, allá. Un apartamento, el Señor le regaló un apartamento este año. Otro aplauso al Señor. Esas son buenas noticias. Diga conmigo, la mejor palabra, la mejor noticia. Esta serie que hoy estamos iniciando, yo quiero ubicarlo un poquito de qué se trata. La serie que hoy estamos iniciando se llama Lo Mejor, porque Dios me ha hablado que eso es lo que Él va a hacer en estos meses antes de que el año termine. Dios va a darte lo mejor, pero no solo Dios va a darte lo mejor, sino que Dios hará en ti lo mejor que Él puede hacer. Y la serie va a estar basada en el libro de Hebreos. No quiero que piense que yo voy a hacer un estudio bíblico de Hebreos. No, ese no es el fin de la serie. Yo no voy a analizar versículo por versículo, mirar los principios hermenéuticos de cada pasaje. No lo voy a hacer porque nos daría todo un año hacerlo. Tiene 13 capítulos el libro de Hebreos y es muy extenso en su doctrina y en su teología. Pero lo que yo quiero hacer con esta serie que el Señor ha puesto en mi corazón es simplemente ayudarte a entender qué es lo mejor que Dios tiene para ti. Y para entenderlo hay que saber por qué fue escrita la carta a los hebreos. No sabemos el autor, la Biblia no dice quién la escribió, nadie al final firma diciendo, como en algunas de las epístolas de Pablo, Pablo dice yo Pablo, al inicio cuando dice yo Pablo, apóstol de Jesucristo, o a veces termina con una salutación diciendo yo Pablo escribí. En el libro de Hebreos no es así. En el libro de Hebreos no sabemos quién la escribe. Algunos creen que fue Pablo, pero la mayoría de eruditos bíblicos concuerdan que quizás no fue el apóstol Pablo quien escribió esta carta, pero sin duda alguna Pablo influyó en la teología que hay en la carta de los hebreos. Y quiero que entienda por qué fue escrita esta carta. La carta de los hebreos fue escrita para los judíos cristianos de Palestina. Cuando decimos Palestina, estamos hablando de toda la región de Israel, pero no solo Israel, sino que se extendía a regiones vecinas en aquella época. A cualquier judío que fuera cristiano, esta carta iba dirigido para ellos. Por eso se llama la carta a los hebreos, la carta a los judíos cristianos. Pero lo importante de la carta es que la carta fue escrita pensando en aquellos que, siendo judíos cristianos, estaban siendo perseguidos por su fe en Jesús. ¿Y quién los estaba persiguiendo? ¿Sabe usted? ¿Quién estaba persiguiendo a los judíos cristianos? ¿Quién? Alguien diga. No era las FARC, no, allá no había guerrilla en esa época, ni el ELN. Tampoco eran los romanos. ¿Sabe quién los estaba persiguiendo? Los judíos ortodoxos. Los judíos que no aceptaban a Jesús como Mesías. Esos judíos perseguían a los judíos cristianos, los que creían en la muerte y resurrección del Señor Jesús. Entonces es una carta dirigida a un pueblo con una cultura que no es la nuestra. Por eso hay cosas que quizás no aplican para nosotros, que quizás leemos extrañas, pero la mayoría del libro sí aplica, porque aunque nosotros no estamos siendo perseguidos por judíos, pero sí estamos siendo perseguidos por una sociedad que no reconoce a Dios. Quizás tú has sido perseguido por tu fe, en tu familia, o en tu universidad, o en tu colegio, o en tu trabajo. Quizás tu jefe se burla de ti, te hace la vida imposible, o trata por lo menos de hacértela, solo por el hecho que eres cristiano. Quizás tú tienes personas a tu alrededor que se mofan de ti, se burlan por el simple hecho de que eres un seguidor de Jesús. Y hay 3 grupos en la audiencia de la carta, y quiero que los anote rápidamente. Esto es solo una introducción sencilla, pero quiero ubicarnos en qué carta es la que vamos a estudiar estas próximas 5 semanas. El primer grupo de lectores eran los cristianos comprometidos con su fe. Cristianos judíos que recibían a Jesús, que habían creído en la salvación y que estaban comprometidos en la fe. La Biblia dice aún en el libro de Hechos capítulo 6 que habían sacerdotes judíos que se convirtieron.
personas que ofrecían los sacrificios en el templo judío y se convirtieron a Cristo. Ese era el primer grupo de lectores, gente comprometida con su fe. El segundo grupo era este, anótelo: personas intelectualmente persuadidas, pero sin una relación con Dios. Gente que decía, eso de Jesús suena bonito, eso como que suena bien, yo hasta podría llegar a creer en eso, pero no tenían una relación personal con Dios. Era gente que en su mente creía el evangelio, les persuadía, pero no vivían una vida realmente cercana a Dios. Y el tercer grupo de personas que leyeron esta carta cuando fue escrita fueron personas que no estaban convencidos del evangelio, que eran judíos, pero no querían saber nada de Jesús, pero seguramente también lo leyeron la carta. ¿Por qué te digo eso? Porque hoy aquí están los tres grupos. Hoy aquí hay gente comprometida con Dios y su fe. Gente que dice, yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo sirvo en mi iglesia. Estás en un grupo familiar, sirves en diaconado, estás en la alabanza y estás comprometido con Dios. Eres un cristiano de verdad. Pero quizás hay un segundo grupo, que es la gente que viene a culto de vez en cuando. Te gusta la música, aunque a veces prefieres no venir, a veces sí. Y dices, yo creo en Dios, pero no tienes una relación personal con Dios, no la tienes. Vives tu vida a tu manera. Pero también está el tercer grupo, los que vienen por primera vez o segunda vez hoy y dicen, yo la verdad no creo en Jesús ni en Dios, nada, simplemente vine porque me invitaron, la pelada que me gusta me invitó, así que aquí estoy. Cualquiera que sea los grupos en el que tú caigas hoy, o al que tú pertenezcas hoy, ya sea que eres un buen cristiano, estás comprometido, o dos, simplemente tienes un conocimiento de Dios, crees en Dios pero no tienes relación con Él, o simplemente no tienes ningún tipo de conexión con el cristianismo, hasta hoy es la primera vez que vienes, esta serie es para ti, para cualquiera de los tres grupos. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos va a hablar a lo largo de esta serie va a ser tan profundo y si tú te abres y te dispones a oír la palabra del Señor, yo te garantizo una cosa: quizás no salgas más bonito, porque eso ya no tiene arreglo, pero saldrás mejor por dentro. Tendrás paz, tendrás gozo, tendrás alegría. ¿Será que yo vine a la parroquia correcta hoy? Porque los veo muy callados, pareciera que estuviéramos en un funeral. ¿Dónde están los jóvenes que aplaudan y gritan la palabra? Muy bien. Ahora sí, diga conmigo lo mejor. En el libro de Hebreos la palabra lo mejor, la frase lo mejor se usa 13 veces. Por eso llamé a esta serie a lo mejor. Esta serie lo llamé lo mejor, porque es un tema recurrente en el libro de los Hebreos. 13 veces se usa la frase lo mejor. ¿Qué compara el libro? El libro de los Hebreos compara el antiguo pacto con el nuevo pacto, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y no es que el Antiguo Testamento fuera malo, es que simplemente fue bueno, pero ahora venía un pacto mejor. Ese es el nuevo pacto. Y te quiero hablar en primer lugar de la mejor palabra. Es el nombre más importante que hay, dígalo conmigo: Jesús. El escritor a los Hebreos arranca diciendo que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a través de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces aquí empezamos, desde que el libro inicia, arrancamos con una diferenciación entre el antiguo pacto y cómo Dios habló a través del antiguo pacto, a través de profetas. Pero en el nuevo pacto ya no habla a través de profetas, habla a través del Hijo. Cuando la Biblia dice que Dios en muchas ocasiones en el pasado habló, significa esto: significa que Dios en el Antiguo Testamento comunicó pedazos de su revelación. Pedazos de su revelación. Entonces a Moisés le comunicó una parte, a David le comunicó otra, a Elías, a Eliseo le comunicó otra, a los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y todos los profetas menores les comunicaba partes de la revelación, pero ninguno de ellos tenía la revelación completa.
Cuando dice que Dios habló de muchas maneras en el pasado, significa esto. Significa que habló audiblemente, habló a través de sueños, habló a través de visiones, habló a través del tabernáculo, pero también habló a través de la ley escrita que fue dada en el monte Sinaí. ¿Qué es lo mejor sobre esta nueva palabra? ¿Qué es lo mejor acerca de Jesús? ¿Por qué Jesús es la mejor palabra? ¿Por qué Jesús es lo mejor de Dios? Anótelo, te voy a hablar de 3 subpuntos dentro de esta categoría. Número 1, mejor revelación. La mejor palabra, que es Jesús, Él es la palabra, Él es el verbo, Él es la palabra de Dios. Él nos trajo una mejor revelación de quién es Dios. Antes Dios hablaba por profetas. Cada profeta tenía un pedazo de la revelación, una parte de la revelación de quién es Dios. Pero ahora cuando envía a su Hijo, cuando Dios envía a Jesús a la tierra, nos está enviando la revelación completa. Y anote esto que es muy importante aquí en este primer subpunto de la mejor revelación. Mire esto, la revelación que Jesús nos da es completa porque es todo lo que la humanidad necesita saber para tener una relación con Dios. Se lo voy a repetir. La revelación de Jesús es completa porque es todo lo que la humanidad necesita saber para tener una relación con Dios. Y quiero hacer aquí una diferencia. Dios no nos ha revelado todo lo que debemos saber de Él. No, eso no significa revelación completa. Hay muchas cosas de Dios que hoy no sabemos y que nunca vamos a saber estando aquí en la tierra. Nunca. Dios es tan grande, tan enorme, tan profundo, que nunca nadie podrá decir que aunque tiene a Jesús en el corazón, tiene todo el conocimiento de quién es Dios. Eso es imposible. Eso no es revelación completa. Cuando hablo de que Cristo nos trae una mejor revelación, ¿y por qué es mejor? Porque es completa. ¿Y por qué es completa, pastor? Porque en Cristo tú y yo encontramos todo lo que tenemos que encontrar para tener una relación con Dios. No quiere decir que sabemos todo lo que hay que saber de Dios. No, Dios es demasiado grande. Pero sí sabemos lo que tenemos que saber para tener una relación con Él. En otras palabras, quien tiene a Cristo, quien tiene a Jesús, tiene toda la revelación que se necesita para tener una comunión íntima con el Padre. ¿Y por qué? Espere, ahorita aplaude, espere. Quiero que analice esto. En el Antiguo Testamento, ninguno de los hombres y mujeres de Dios en el Antiguo Pacto tuvo la revelación completa, porque Cristo no había venido. Tú y yo, ahora que estamos en el Nuevo Pacto, 2000 años después de que Cristo muere en la cruz, bajo este nuevo pacto, tú y yo tenemos la revelación completa. ¿Eso qué significa, pastor, para mi vida? Que tú no tienes excusa para no conocer a Dios. Tú y yo no tenemos excusa para decir: es que a mí nadie me dijo, es que a mí nadie me enseñó, es que cómo iba yo a conocer a un Dios tan grande y tan infinito. No, es que yo nunca lo entendí. No hay excusa, porque bajo el nuevo pacto la revelación de Dios no viene a través de un profeta, viene a través de su Hijo. En otras palabras, en el antiguo pacto, cuando Dios quería revelársele a alguien, la palabra revelación significa mostrar algo que está oculto. Cuando Dios quería mostrarle algo a alguien, Dios enviaba a un siervo, un profeta. Bajo el nuevo pacto ya nos envió a su Hijo. En otras palabras, Dios mismo vino a la tierra para darse a conocer. El Verbo se hizo carne. ¿Qué significa eso? Se volvió humano, tomó un cuerpo humano y habitó entre nosotros, dice Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Para que no te enredes y no te compliques, lo que te estoy tratando de decir en este punto es que si tienes a Jesús en el corazón, tienes el mejor de los conocimientos. Tienes mejor conocimiento de lo que tuvo Aristóteles, Sócrates o Platón. Tienes mejor conocimiento de lo que cualquier filósofo del renacentismo pudo haber tenido. El que tiene a Cristo tiene la mejor revelación, tiene el mejor conocimiento, tiene todo lo que hay que saber de parte de Dios.
La mejor revelación. Pero no solo en Jesús está la mejor revelación, sino que número 2, en el Hijo de Dios también está la mejor representación. Anótelo. La mejor representación. Versículo 3 de Hebreos 1 dice, hablando de Jesús, que Él, siendo el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, se sentó a la diestra de la majestad. Está hablando de Jesús. ¿Por qué Jesús tiene la mejor representación? ¿Qué significa eso, Juan Pablo? Significa lo siguiente. Cuando la Biblia dice en el versículo 3, si tienes tu Biblia, léelo. Dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La palabra imagen ahí es la palabra en griega carácter. Carácter. Y la palabra sustancia es una palabra que en griego significa realidad o naturaleza. Cuando la Biblia dice que Jesús es la imagen del Padre, la imagen de su sustancia, significa esto: en Cristo se encuentra la representación fiel del carácter del Padre, y Jesús es poseedor de la misma naturaleza que el Padre. Te lo repito, en Cristo se encuentra la representación fiel del carácter del Padre, y Jesús mismo es poseedor de la naturaleza del Padre. ¿Eso qué significa? En el Antiguo Testamento, si alguien quería ver cómo era Dios, no podía. Si alguien quería realmente ver cómo era el Señor, no podía. Esa revelación solo la tuvieron muy pocos hombres. Moisés, dice la Biblia que Moisés hablaba con Dios cara a cara como el que habla con un amigo. Pero eso lo dijo de Moisés, no del pueblo. Elías en el monte Carmelo conoció al Dios de fuego, que hizo caer fuego. Pero eso lo vieron Elías y los que estaban ahí. 1 o 2 generaciones después, solo escucharon que Dios hizo descender fuego, pero no lo vieron. En el Antiguo Testamento, la gente que vivió bajo el antiguo pacto nunca tuvo una buena representación de quién es Dios. Pero nosotros bajo el nuevo pacto, que es mejor que el antiguo, tenemos a Jesús, y Jesús es la representación fiel del carácter y de la naturaleza del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Si tú estás viviendo una vida cristiana frustrada, y si tú estás viviendo un cristianismo apagado, monótono, donde te sientes como que no tienes fuerzas. Es más, ¿sabe de qué me habló el Señor esta mañana mientras oraba? El Señor me dijo, aún hay gente ofendida en las iglesias, y el que está ofendido es porque no me ha visto a mí. Porque has visto la representación de pastores o líderes en tu iglesia, y tú crees que ellos se tienen que parecer a Dios. Y sí, deberíamos parecernos a Dios los que somos líderes y pastores, pero a veces la embarramos, mi hermano, porque somos humanos. Y entonces la gente se ofende con un pastor y se ofende con un líder, y se van de la iglesia mal y ofendidos, diciendo, es que los que me debieron haber mostrado a Dios no me lo mostraron. Momentico, el que más te muestra a Dios y de mejor manera es Cristo. Si tienes los ojos puestos en Cristo, no tienes por qué ofenderte. Una vez alguien me dijo, pastor, yo quiero ser como usted. No, usted debe querer ser como Cristo. Él es la mejor representación del Padre. Si nosotros entendiéramos esta verdad y la viviéramos, se acabarían tantas peleas dentro de las iglesias. Porque es que, aunque es verdad que como seres humanos debemos reflejar el amor de Cristo, yo no estoy justificando el que te ofendió y el que te atropelló, te maltrató. Yo no estoy justificándolo a él o a ella, no. Yo lo que te estoy diciendo es, deja de andar ofendido. Llevas 15 años ofendidos con una hermanita que ya se murió, y no has podido perdonar porque no te dejó sentarte en la silla que te querías sentar en el culto. Pero eso te pasa porque pusiste tus ojos en la gente, en el ser humano,
y no en Jesús. ¿Por qué en iglesias pasa que cuando un pastor cae de la gracia y falla, gente se va de la iglesia y se van mal? ¿Qué me habló el Señor esta mañana? Esos que se van nunca me conocieron a mí, conocieron al hombre, pero no a mí. Si me conocieran a mí, sabrían que yo soy la mejor representación del Padre. Y aunque el ser humano caiga y falle, yo estoy anclado a Cristo, yo estoy agarrado a Cristo. Alguien aplauda, así sea por allá, pero aplauda. Él es la mejor representación del Padre. O sea, pastor, usted está diciendo es que los pastores pueden portarse como se les dé la gana. No, tenemos una responsabilidad de mostrar a Cristo, pero es que a veces la embarramos, a veces nos sale el chuki que llevamos por dentro. ¿A quién debes tú estar viendo todos los días? A Jesús. Él es la mejor representación. Yo no lo soy. Ningún pastor, ningún líder, ningún supervisor lo es. Es Jesús. Que estamos en un proceso de parecernos a Él y que nuestro carácter sea moldeado, claro que sí, pero es que a veces se nos sale el viejo hombre. Entonces, para que tú y yo podamos crecer juntos y no nos ofendamos el uno al otro, pongamos la mirada en Él. En Él. Y cuando alguien falle, es simplemente con amor decirle: mira, sabes que no estás representando bien a Dios, pero tranquilo, hay gracia. Hay gracia. No es verdad. Hay gracia. Hay gracia. Número 3, rápido. Rápido, que usted ya tiene sueño y se quiere ir. Y yo apenas estoy empezando. ¿Por qué el Hijo es mejor y superior? No solo porque en Él está la mejor revelación, la mejor representación. Número 3, en Él está el mejor nombre. El mejor nombre. Versículo 4 de Hebreos 1. Lo leímos. Jesús, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Qué significa que Jesús tiene un mejor nombre? Significa esto: todo lo que de Él proviene, todo lo que proviene de Jesús es mejor que lo que proviene de un nombre humano o aún angelical. Todo lo que proviene de Él, de Cristo, de Jesús, es mejor que todo lo que pueda provenir de un nombre humano o angelical. Dios le dio a Jesús un nombre superior al de los ángeles. Él es superior que los ángeles. Jesús no es un ángel. Jesús no es un ser celestial más. Él es Dios mismo. Él tiene la misma naturaleza del Padre. Él tiene el mismo carácter. Por eso lo puede representar también. Porque ambos son Dios. Son un solo Dios, tres personas. Entonces Jesús es Dios. Él no es un ángel. Él es superior a los ángeles. Tiene un nombre que es superior al de los ángeles. Ningún ángel puede salvar. Ningún ángel puede sanar. Ningún ángel puede transformar a un ser humano. El único nombre que tiene esa autoridad, que tiene esa potestad, es el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Por encima de cualquier nombre, el de Él es mejor. Es mejor. Entonces mi pregunta es: ¿qué nombre te ha puesto la gente? ¿Qué nombre te ha puesto tu familia? ¿De perdedor, de fracasado, de débil, de torpe, de inútil? Hay un nombre que está por encima de todos esos nombres. Es el nombre de Jesús. Si yo te digo a ti hoy: en el nombre de Aristóteles es sano, ¿qué va a pasar? Nada. Pero si yo te digo: en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, sé sano, ¿qué va a pasar? Vas a ser sano. ¿Por qué? No por mí, por el nombre que Él tiene. Él tiene un nombre superior al de cualquier ángel. Él tiene un nombre superior al de cualquier gobernante en la tierra. El nombre de Él es mejor, es superior, tiene más poder, tiene más autoridad. Alguien aplauda el nombre de Cristo en esta tarde. El nombre de Jesús está por encima de cualquier nombre en la tierra.
Entonces, si a ti, ojo, si a ti un ser humano te amenaza, te intimida, te insulta, ¿por qué te angustias? Tú tienes un nombre que es superior, que es mejor, tiene más poder. Es el nombre del Hijo de Dios. El nombre del Hijo de Dios. Yo me acuerdo hace unos años cuando la guerrilla amenazó con secuestrar a mis abuelitos. Yo no sé si mi abuelito, y los dos están aquí, gloria a Dios. Yo no, hubo una época que ustedes se fueron para Panamá. ¿Se acuerdan que yo les llegué allá? Yo era todo chismoso, sapo, pero allá me mandaron para Panamá. Y yo me acuerdo que volvieron de Panamá porque la seguridad estaba tan complicada. Ellos salieron del país un tiempo y regresaron y vivieron en un hotel. Y yo me acuerdo que una vez citaron a los pastores de toda la iglesia que fueran a visitarlos. Los pastores no los habían visto como en 2 meses, una cosa así, 1 mes y medio. Entonces llevaron a los pastores de la iglesia a verlos al hotel. No podían estar en casa por seguridad, por temas de seguridad. Y yo me acuerdo que hablamos de cuánto dinero la iglesia estaría dispuesta a pagar si al apóstol lo llegaran a secuestrar. Ese fue un tema de la conversación. Si a ellos lo secuestran, ¿cuánto estaríamos dispuestos a pagar? Y nunca se me va a olvidar que mi abuelito dijo: nada. Ustedes no van a pagar nada si a mí me llega a pasar algo. Y yo me acuerdo que yo me ataqué a chillar. Yo sí voy bien chillón, pero yo de nieto dije: ¿cómo él dice eso? Si a él le llega a pasar algo, nosotros vamos a pagar lo que nos pidan. Yo pensé en la mente. Pero me acuerdo que él miró al equipo pastor y les dijo: no. Número 1, ese será el precio del ministerio. Y número 2, hay un nombre que es superior al de Tiro Fijo, al del Mono Jojoy. Vamos, aplauda el nombre de Cristo. Hay un nombre que es mejor. Hay un nombre que está por encima de cualquier ser humano, de cualquier diablo, de cualquier ángel. Hay un nombre superior. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Así que el capítulo 1 de Hebreos nos habla de la mejor palabra: Jesús. Es la palabra de Dios, no solo hablada, encarnada. No solo Dios envió su palabra, Dios envió a su Hijo en forma humana. El verbo, la palabra, se hizo carne. Él es la mejor palabra que hay. Por eso cuando tú estés en una angustia, en una dificultad, solo di el nombre de Jesús. Solamente pronuncia ese nombre, Jesús. Cuando tú pronuncias ese nombre, hay tanto poder. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra y en los cielos, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:15. Mejor revelación, mejor representación, mejor nombre. Pero ahora te voy a hablar de la mejor noticia. Está en el capítulo 2 y esta es la segunda parte de mi enseñanza hoy. La mejor noticia se resume en una palabra. Comienza por S y termina por salvación. Diga esa palabra fuerte. Diga salvación. Pero dígalo como que fuera salvo. Diga salvación. Entonces, la mejor palabra es Jesús. Y la mejor noticia es lo que Él nos vino a dar: salvación. ¿Qué significa eso? Le voy a decir qué significa eso. El capítulo 2, mire esto. El capítulo 1 de Hebreos trata todo de Jesús. Todo. El Hijo es superior a los ángeles. Pero el capítulo 2 habla de cómo el Hijo se volvió inferior a los ángeles para salvarnos a ti y a mí. Y que tú y yo pasáramos de ser simples seres humanos y volviéramos a nuestra identidad de hijos de Dios. Por eso te quiero hablar de los hijos de Dios. Y lo primero que te quiero decir aquí, el primer subpunto: ¿qué hizo Jesús para que nosotros fuéramos los hijos de Dios? Número 1, mejor relación. Anótalo ahí. Mejor relación. Ya hablamos de la mejor palabra. Ya hablamos de que quién es el Hijo de Dios y qué es lo que Él trae. Mejor revelación, mejor representación, mejor nombre. Pero ahora estamos hablando de la mejor noticia, salvación, y tiene que ver con nosotros, los hijos de Dios, con H minúscula. ¿Y qué es lo que Jesús nos vino a dar? Nos vino a dar una mejor relación. Pero número 2, nos vino a dar un mejor evangelio. Ve conmigo al versículo 11 de Hebreos capítulo 2. Hebreos 2, versículo 11.
Está hablando de Jesús y cómo Jesús dio su vida por nosotros. Y dice, porque tanto el que santifica, que es Jesús, como los que son santificados, que somos nosotros, son todos de un mismo ¿qué? Padre. Por lo cual Él, hablando de Jesús, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando Dios envía a su Hijo, envía la palabra hecha carne, Cristo viene a introducirnos en un nuevo pacto. ¿Y por qué este pacto es mejor al antiguo? Porque tenemos una mejor relación con Dios. En el antiguo pacto Dios tenía siervos, Dios tenía ungidos, pero en el nuevo pacto Dios ahora tiene hijos y tiene hijas. Pastor, ¿y cuál es la diferencia entre un siervo y un hijo? Que el siervo tenía el poder de Dios, tenía el respaldo de Dios, pero no tenía intimidad con Dios. Bajo el nuevo pacto nuestra relación es mejor que la del antiguo, porque ahora somos hijos e hijas. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos conocer el corazón del Padre, que podemos estar cerca a Dios, que podemos conocer lo que Dios piensa, que podemos oír la voz de Dios. En el antiguo pacto, si alguien quería oír la voz de Dios, tenía que ir a buscar un profeta. En el nuevo pacto tú no necesitas a un profeta para oír la voz de Dios. Es solo que agarres tu Biblia, que está un poquito empolvada, me muestra el Señor, la saques del cajón ese donde la tienes y comiences a leerla, y Él, Jesús, que es la palabra, la mejor palabra, te va a hablar. Y vas entonces a poder oír la voz del Padre, y vas a saber no solo qué me está diciendo Dios, sino qué quiere Dios conmigo. Y aquí quizás pise algunos callos, pero por favor perdóneme y vuelva dentro de 8 días. De verdad nos gusta mucho verlo, de verdad. ¿Por qué tomas decisiones como ser humano y no como hijo? Pastor, me perdió. Ojo, alguien que no tiene a Jesús en el corazón no es hijo de Dios, es un simple ser humano, creación de Dios. Quien no tiene la identidad o la relación de hijo no sabe oír la voz de Dios, no sabe cómo descubrir la voluntad de Dios para su vida. En otras palabras, los que se comportan y viven su vida como simples seres humanos viven su vida a su antojo, toman decisiones emocionales, toman decisiones en el calor del momento, que acabemos esta relación, o me meto en este noviazgo, o venda la casa, o me compro un carro que no puedo comprar, pero no importa, me endeudo porque lo quiero ya. Y tomas decisiones como un simple ser humano y no como hijo. ¿Cuál es la diferencia? Si te comportaras como hijo, irías primero al Padre, hablarías con el Padre y le dirías: papá, quiero comprarme un carro, no tengo un peso, ¿qué hago? Y Dios te puede decir una de dos cosas: o te doy el dinero o te esperas. Una de esas dos te va a decir el Padre. Listo, dale. O no, espera. Y entonces tomas decisiones como hijo, no como simple ser humano. Pero la cantidad de jóvenes en las iglesias toman decisiones como seres humanos. Me voy de esta iglesia. ¿Y Dios te habló? No, pero me voy. Pastor, que me caso. ¿Y Dios te habló que sea la persona? No, pero me gusta y que me caso. Estás desaprovechando la mejor relación que el nuevo pacto te ofrece, y te estás acostumbrando a vivir como un simple ser humano. Jesús, siendo superior a los ángeles, dice el versículo 5 del capítulo 2, se hizo inferior a los ángeles. Él bajó para que nosotros pudiéramos subir. Él se volvió humano para que, siendo igual que nosotros, pudiera llamarnos hermanos, dice la Biblia. Y dice ahí el versículo 11 que leímos, que a Él no le da pena decir que Él es tu hermano. Hay gente a la que le da pena andar contigo. De verdad, tú eres una boleta, perdón que te lo diga, pero es verdad. A veces eres como una boleta y a la gente le da pena andar contigo. O quizás a ti te da pena andar con ciertas personas. A Jesús no le pasa eso. Tú puedes ser el más boletoso que haya, y Jesús dice: es mi hermano. No, eso es demasiado. Eso es demasiado.
que Jesús me mire a mí y diga: yo no me avergüenzo de llamarlo mi hermano, porque yo me volví humano para que Él se volviera mi hermano. Somos de un mismo Padre. ¿Eso qué se llama? Una mejor relación. ¿Y dónde la encontramos? En el nuevo pacto. Pero número 2, y voy terminando, el nuevo pacto nos da un mejor evangelio. Y esto sí me emociona y se lo tengo que leer tal cual lo estudié. La palabra evangelio significa literalmente buenas noticias. Anote esto, porfa, esto lo va a bendecir muchísimo. Evangelio, que viene del griego, significa buenas noticias. ¿Sabe de dónde viene la palabra evangelio? Tranquilo, yo ya hice todo el trabajo, por eso no he dormido esta semana, para que usted pudiera venir y ahorita se vaya a tragar como un sinvergüenza. Pero reciba la palabra, recíbala. La palabra evangelio se usó por primera vez en la inscripción de Prien, que fue una inscripción que se le hizo al emperador Augusto César. Y en la inscripción se habla de cómo Augusto trajo la paz al imperio romano. Y cuando se hace la inscripción para él, se le coloca el evangelio de Augusto. ¿Por qué? Las buenas noticias de Augusto. ¿Y por qué se le llamó así? Dicen, porque el día que Augusto nació fue el inicio del evangelio para Roma. ¿Qué quiere decir? Fue el inicio de las buenas noticias que este emperador traería la paz al imperio romano. Entonces la palabra evangelio, que significa buenas noticias, se usó para un emperador porque se creía que él era Dios. Y se le llamó buenas noticias al día que él nació. Al día que Augusto nació se le llamó el evangelio de Augusto. O sea, lo que los romanos dijeron es: este emperador fue tan bueno que desde el día que él nació, sin nosotros saber lo que él iba a hacer, ya inició un evangelio, inició una buena noticia. Él iba a traer la paz. Pero la palabra evangelio también se usaba en Roma para anunciar la victoria después de una batalla. Cuando se ganaba una batalla, un mensajero salía corriendo a la ciudad principal a llevar el evangelio, a llevar la buena noticia de que ganamos la batalla, vencimos al enemigo. Eso es la palabra evangelio, evangelion en griego. Evangelio, buenas noticias. Por eso es que cuando Marcos capítulo 1 y versículo 1 dice el evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, fue un shock en la cultura de su época. Porque lo que Marcos el evangelista estaba diciendo es: ahora llegó un nuevo rey con una mejor noticia, un mejor evangelio. ¿Y eso qué significa? La palabra evangelio se usaba después de que se ganaba una batalla o una guerra. Y el mensajero salía corriendo a la ciudad proclamando el evangelio, proclamando las buenas noticias. Ganamos, 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 ganamos la batalla, ganamos la pelea, conquistamos un nuevo territorio. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios envía la palabra, que ahora Dios no nos habla por profetas, sino que ahora Dios nos habla por el Hijo, la palabra, lo que significa es que cuando Jesús nació en esta tierra, inicia una nueva era, inicia una nueva época en la humanidad. Por eso tenemos antes de Cristo y después de Cristo. No es solo una historia navideña, es una realidad histórica que cuando Él llegó a esta tierra nos trajo una mejor noticia. ¿Y cuál es la mejor noticia? Que el enemigo fue derrotado y tú y yo tenemos salvación y vida eterna. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que ya no tenemos que estar esclavos al pecado. Diga conmigo: hay salvación. Dígalo más fuerte, diga: hay salvación. Y mire esto, anote esto. Dios me habló y yo me puse a pensar, y no estoy metiéndome en política, pero es solo un hecho, quiero que lo entienda. El Señor me dijo: Juan Pablo, ¿sabes por qué el acuerdo de paz? Es solo un ejemplo, de verdad no quiero ser político hoy. ¿Por qué el acuerdo de paz de Santos y las FARC no fue un evangelio, no fue una buena noticia? ¿Por qué no fue una buena noticia? ¿Por qué el país no lo celebró? ¿Por qué ganó el no? No fue una buena noticia porque el enemigo nunca fue destruido. El enemigo sigue vivo, solo que desarmado. Pero usted y yo sabemos que eso no es verdad.
La razón por la cual Jesús sí nos trajo la mejor noticia es porque hace 2000 años, cuando Él colgó en esa cruz y el diablo dijo: lo matamos, lo que el diablo no sabía es que Él estaba siendo destruido. Alguien aplauda, alguien aplauda, alguien aplauda, alguien aplauda. Mire, mire esto, mire esto. Mire esto, mire esto. Cuando Jesús muere en la cruz y da inicio al nuevo pacto, al nuevo evangelio, la buena noticia, el enemigo quedó, Satanás quedó derribado, anótelo, desarmado, destronado y derrotado. Satanás quedó después de la cruz derribado, desarmado, destronado y derrotado para siempre. Entonces, cada vez que el enemigo venga a traerte una mala noticia, cada vez que el enemigo te susurre y te diga: es que tú no vales nada, es que tu vida no importa, es que tu familia se va a separar, ¿qué puedes hacer? Tus papás ya se van a divorciar, no hay nada que puedas hacer. Cuando el enemigo venga a susurrarte que tú no vas a poder estudiar y ser un profesional, que tú no vas a poder viajar ni saldrás del barrio en el que naciste, que tú nunca te casarás, que no hay nadie para ti, que tu pecado es tan grande que Dios no lo puede perdonar, que nunca saldrás de esa enfermedad, que tu mamá tampoco saldrá de esa enfermedad, que no hay esperanza para ti, tú lo único que le tienes que decir es: cállate, diablo, porque yo tengo una mejor noticia, y es que tú estás derribado, destruido, desarmado y destronado. Tú no tienes por qué venir a hablarme a mí cuando yo sé algo de ti. Yo tengo una mejor noticia. Pastor, que fulanito se enfermó y está muy grave. Es una mala noticia. Pero Cristo hace 2000 años nos trajo la mejor noticia, por encima de cualquier mal noticia. El enemigo ya fue destruido, destronado, desarmado, derribado. Ya no. El tipo está derrotado. Él no puede hacer nada. Trata con el poder que nosotros le damos, pero él no puede. Cristo lo destruyó, lo exhibió públicamente, dice la palabra. Una mejor noticia. Cada vez que el enemigo te susurre malas noticias, acuérdate que tú tienes un evangelio, una buena noticia, la mejor noticia. Y alguien dirá: pastor, pero ¿a mí de qué me sirve saber que yo soy salvo si lo que necesito es dinero? ¿A mí de qué me sirve saber que yo soy salvo si mi hogar está en crisis? ¿A mí de qué me sirve la salvación si yo lo que necesito es sanidad? ¿A mí de qué me sirve la salvación si yo lo que necesito es que alguien me ayude? Que cuando entiendes las buenas noticias de la salvación, entiendes que tienes una mejor relación con Dios, tienes un mejor nombre a tu disposición. Si te sometes a la voluntad de Dios, los cielos están abiertos para ti. Y no es lo mismo atravesar una crisis como un simple ser humano que atravesar una crisis como un hijo de Dios.